Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La última vez que el Partido Liberal tuvo opciones de llegar a la presidencia de Colombia fue por allá, en 1998, con Horacio Serpa Uribe. Estoy hablando del gran Partido Liberal, el de Santander, Uribe, López Pumarejo, Gaitán, Lleras Camargo y Galán. El partido que le dio forma a la política colombiana por más de siglo y medio. El partido que logró arrancarle al Estado, a la Iglesia de sus manos conservadoras, el que fue derrotado en la pelea por el federalismo, el que peleó en la violencia bipartidista y luego pactó en el Frente Nacional. El Partido Liberal que volvió a pactar en la Constitución de 1991. Horacio Serpa, quien falleció este año a los 77 años, fue de cierta forma el último gran liberal de la política colombiana. Quedan liberales hoy en día, por supuesto, pero los del hoy discreto Partido Liberal. Por eso Horacio Serpa fue el último de esos políticos que ponían a ondear banderas rojas con el aliento de sus discursos, de los que defendieron los colores del partido con absoluta lealtad. Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Hoy queremos hacer un perfil de la vida política de Horacio Serpa, un perfil a modo de obituario. Con su partida, Colombia perdió no solo a una de las voces más importantes de finales del siglo XX. Con Horacio Serpa se fue también una manera de hacer la política en este país, la que se hacía desde los partidos, con el esfero de los partidos, las negociaciones y las concesiones, claro, pero con lealtades profundas e ideologías programáticas. La política de directorios, de clientelas y de burocracias, sí, esquemas con los que antes era posible el ascenso de ciudadanos humildes, pero virtuosos y hábiles como Serpa en la política. Esquemas hoy reemplazados por la plata, el aval de cualquier partido, el voto preferente y algo de opinión en redes sociales. Por eso, con Horacio Serpa también se murió una época. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos a un invitado muy especial en estudio. Horacio José Serpa es hijo de Horacio Serpa Uribe y es senador del Partido Liberal. Horacio José, un gusto tenerlo por acá. Bueno, muchas gracias. De verdad que me agrada volver a estar acompañándolo, pero además hablando de mi padre. Claro que sí, y me imagino, y yo creo que ya ha pasado un tiempo para que podamos hablar de él sin que se le revuelvan tantas cosas adentro, aunque me imagino que... Tengo un rollo y es que yo salí para eso en Moncada, no Serpa. Entonces de pronto se me sale una que otra lágrima, pero vamos para adelante. Este va a ser un perfil político de su papá, pero la política, digamos que está mezclada con la vida personal y creo que eso es bonito y es importante de la historia de su papá, que habla un poco de cómo se podía hacer la política antes. Voy a hacer aquí un breve recorrido por los muchos cargos que ostentó en la política Horacio Serpa Uribe en su perfil político. Y entonces fue abogado. Usted no es abogado, usted es administrador, ¿no? Yo soy administrador de empresas. Él sí, de una. Y arrancó como juez en varios municipios de Santander. Ahorita hablamos como del origen de su papá y el origen de su familia, pero hago este recorrido. Fue alcalde de Barranca Bermeja y gobernador de Santander. Alcalde de Barranca en el 70. Debía tener ¿cuántos años en ese momento? Mi padre nació en el 43. En el 43. Sí, así que tenía 27 años. 27 años, muy joven. Sí, exacto, 27 años. Obviamente en ese momento los alcaldes eran nombrados y eso hablaba de la afinidad partidista y de la influencia que ya tenía en el Partido Liberal. Congresista varias veces, en el 78, 86, 2014 fue la última vez. Constituyente en la Asamblea Nacional del 91, fue uno de los Pero le corrijo algo. Sí. Fue congresista, representante de la Cámara, suplente en el 78 y principal en el 82. Y fue senador de la República en el 86 y en el 90, sino que renuncia en el 90 para lanzarse a la constituyente del 91. Claro, porque los congresistas estaban inhabilitados Exactamente. Para ejercer. Jaime Castro y Horacio Serpa fueron los dos únicos congresistas que renuncian
para lanzarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Ocupó también un puesto en el Ministerio Público, procurador, fue ministro del Interior de Ernesto Samper y embajador ante la OEA de Álvaro Uribe, temprano en el primer gobierno de Álvaro Uribe, y luego también fue candidato a la presidencia, obviamente, en el 98, en el 2002 y en el 2006. Me imagino que esa fue una de las grandes frustraciones políticas. Hay unos personajes en la política que son importantes porque son buenos perdedores, ¿no? Y yo creo que su papá es un personaje así, como lo fue también Álvaro Gómez, por ejemplo. Sí, mi padre siempre fue, digamos, respetuoso de la institucionalidad, ¿sí? Siempre daba la cara, siempre, si tenía que aceptar una decisión que no fuera a su favor, pues la aceptaba sin mayores inconvenientes y, por supuesto, acataba cada una de las decisiones que tomara el pueblo colombiano. Así que con él pues no había ningún problema de estos de egos o de buscar debates en donde no los había. Y entonces déjeme, le voy a poner esa foto familiar para hablar un poquito del origen de la familia de su papá y de la suya, obviamente. Ahí está usted muy chino. Muy chino, eso puede ser año 88, 89, 90. Eso fue en Barranca Bermeja, esa era la sala que teníamos en Barranca Bermeja. Su papá era santanderiano de Barranca Bermeja. Le cuento, mi papá nace en Bucaramanga, ¿sí? Pero en su infancia recorre varios municipios de Santander. ¿Qué hacían sus abuelos? ¿Por qué? Porque mi abuela era maestra de escuela, entonces ella la trasladaban cierto tiempo, entonces él estuvo, digamos, en su infancia y en su adolescencia visitando algunos de estos, o viviendo en muchos de estos municipios. Y mi abuelo era tinterillo, que es un abogado sin título, ¿sí? Pero pues que hacía estos documentos y que aportaba a la profesión, etcétera, ¿sí? Y era una familia bastante humilde. Cuando mi padre se presenta a la universidad, él toma la decisión de presentarse a la Universidad del Atlántico en Barranquilla y a la Universidad Nacional. Y toma la decisión de irse a la Universidad del Atlántico. ¿Por qué? Porque le dieron una beca como jugador de baloncesto. Y entonces estudia en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, vive allá durante unos años. Mientras era estudiante fue celador en Sears, vendía huevos, bueno, en fin, él tenía un pocotón de actividades extras para poder generar algunos ingresos, ¿sí? Y después de esto es que se vincula a la rama, ya graduado de Derecho. ¿Y siempre metido en la política? No, él fue juez en un municipio, juez promiscuo de Tona, después pasa por algunos otros municipios, en San Vicente, si no estoy mal, en Puerto Wilches, y en una de estas lo reconocen como que, oiga, este Serpa tiene madera, ¿sí? Tiene madera y se desenvuelve bien en cada uno de estos municipios. Sería un excelente candidato a ejercer alcaldía en Barranca Bermeja. Y ahí es donde él arranca. Ahí es donde él arranca. Pero él nació en Bucaramanga. En Bucaramanga. Hizo su carrera política. ¿Y usted nació en Barranca Bermeja? Hizo su carrera política en el Magdalena Medio, digamos, capital, Barranca Bermeja. Conoce a mi mamá en Barranca Bermeja, no en Barranquilla, como mucha gente piensa, porque mi mamá es barranquillera. Sí, allá mi papá tenía un cuento y es que entrando a un sitio de estos de toma de fotografías, vio que una señora Rosita era la nueva reina del club. En ese momento era el Club Cardales en Barranca Bermeja. Y uy, esa mujer está bastante bonita. Y se encontraron unas semanas después en la fiesta de fin de año del club. Y ahí quedó flechado y ahí empezaron a salir. Bueno, y ahí empezó pues todo ese amorío que ha durado más de 50 años o que duró más de 50 años. Y que tuvo varios frutos, 3 al menos puntualmente. Déjeme, voy a meter a esta conversación a uno de los grandes aliados políticos de Horacio Serpa, a una de las personas que lo conoció mejor en su actividad y que se benefició de su lealtad a ultranza, el expresidente Ernesto Samper Pizano, que nos acompaña esta tarde desde Bogotá. ¿Cómo está, expresidente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un cordial saludo a ti, a Horacio José. Estoy muy satisfecho poder estar este ratico con ustedes. Expresidente, usted era un, digámoslo, un gomelo liberal y Horacio Serpa era un liberal de ciudad intermedia, de pueblo. ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Usted cómo lo conoció por primera vez? ¿Qué recuerda de esos primeros encuentros? No, yo más que gomelo era ñoño, lo que dicen hoy día ñoño. A Horacio lo conocí en desarrollo de la campaña para la segunda candidatura, frustrada candidatura presidencial del expresidente Alfonso López Miquelsen, que yo tuve, cuya coordinación yo tuve a comienzos de los años 80. Me llamó poderosamente la atención. Fuimos a una reunión en Barrancabermeja, en un parque, Horacio José, que el Parque de los Niños, ¿cómo se llama? El parque infantil, que lo llaman. Exacto, ahí pues metió una cantidad de personas y nos volvimos amigos, y ya cuando se frustró la campaña de López, yo mismo me hundí en una lista de Senado que llamaban la lista del Titanic, porque nos hundimos todos. Pues comenzamos a trabajar juntos en el Instituto de Estudios Liberales. Hicimos un foro ahí en el Club Cardales sobre el tema de la industria petrolera. De ahí comenzó una relación que pues terminó hasta el momento de su desaparición, porque nunca tuvimos con Horacio ni un sí, ni un no, ni un desencuentro, y los que tuvimos en materia política siempre los resolvimos de manera personal y directa. Nunca tuvimos, al contrario, creo que siempre fui un privilegiado de la lealtad de Horacio en todos sus actos. Definitivamente, voy a poner aquí el Full Serpa Samper, muchachos, un pedazo de video un poco para que lo recordemos y recordemos la gran lucha que dio durante su gobierno. El doctor Fernando Botero Sea y yo asumimos esa responsabilidad como lo asumimos desde el inicio de la campaña, como nos corresponde. Dije, no renunciemos, presidente. En una oportunidad le dije, si usted se queda, yo me quedo. Aquí estoy. Y que nos saquen con las patas para adelante del Palacio de Nariño. Eso recuerda, Serpa, expresidente Samper, que él le dijo y lo convenció de que no renunciara nunca. Sí, realmente Serpa siempre estuvo muy cercano, inclusive en un momento muy difícil del gobierno, que fue cuando trataron de secuestrar al profesor Cancino, quien entonces era mi defensor. Recuerdo que le preguntaron a Serpa que si él creía que la DEA estaba metida en ese intento de secuestro, y Serpa contestó, tenía una manera de contestar con unas frases que eran demoledoras, o cuando, por ejemplo, andaba en la conspiración Chavarría Olózoga y él decía, ay, no le paren bolas al viejito Gagá ese. O cuando, para defenderme en el Congreso, dijo que renuncie Samper Mamola. Y aquí, cuando le preguntaban si estaba metido la DEA, Serpa dijo, me suena, me suena. Por la tarde, bueno, los gringos pidieron la destitución fulminante de Serpa y todo eso. Por la tarde fue a verme y me dijo, mire, si esto le causó problemas, yo me retiro. Entonces me explicó por qué lo había dicho. No lo había dicho insensatamente, tenía informaciones. Y yo le dije, ¿usted cree que yo lo voy a cambiar por 10 gringos que me están tratando de tumbar? Y simplemente seguimos hablando de otras cosas. Ese era Serpa, era una persona como el gran ciudadano. Yo siempre he dicho que históricamente, esto es una reflexión para Horacio José, la figura que más se me acerca a mí en la historia de Colombia, a Serpa, es un poco lo que fue en su momento Aquileo Parra, que también era un santanderiano muy ilustre, que era una persona muy correcta, no tenía enemigos partidistas, es decir, ideológicos, no le reconocía, no graduaba a nadie de enemigo, pero la gente sabía que jugaba con las cartas sobre la mesa. Sí, y en ese sentido, digamos, su papá no peleó
tampoco con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue alguien que expresó respeto hacia él incluso hasta el final y fue un político que supo estar por encima, tal vez excepto con Pastrana. Pues, mi papá siempre nos decía, duro con los argumentos, suave con las personas, ¿sí? O sea, como lo dice el presidente, con las cartas por encima de la mesa, siempre fue respetuoso a pesar de tener diferencias pues, con diferentes jefes políticos en el país, pero siempre buscando realmente que de esas discusiones no se hicieran debates sin sentido, Sí. sino cómo buscar una solución para alguna cosa particular. Claro. Presidente Samper, yo siempre me he preguntado y siempre he sentido en Horacio Serpa una fidelidad no solamente personal, que me imagino que la tuvo hacia usted cuando trabajó con usted, pero era una fidelidad ideológica, una fidelidad partidista, una sensación de apropiación de un color que ha dejado de existir hoy y que es difícil de entender hoy en día, pero tal vez usted la pueda explicar mejor. Era un liberal. Yo, inclusive, tuvimos una conversación muy pocos días antes de su muerte con una persona, un santandereano que nos organizó una tertulia desde Los Ángeles, con estas cosas que se pueden hacer hoy día a través de estas plataformas. Y en esa oportunidad estuvimos de acuerdo en que uno, ya a la edad en que estábamos con Serpa, ya a esta edad uno no cambia ni de equipo de fútbol, ni de mujer, ni de partido. Los dos estábamos, y sigo yo, pues, dentro del Partido Liberal, porque ¿para qué se va a salir uno ya a estas alturas de un partido en el cual, pues, él y yo estábamos más de 40 años? Sin embargo, al final tuvo decepciones con el partido, como las tuve yo mismo. Horacio era un liberal de raca mandaca. Cuando estuvo en la dirección liberal hizo una votación por unos nuevos estatutos que habíamos estado buscando durante muchos años. Hubo más de 2,5 millones de personas que votaron por esos estatutos. Después los estatutos fueron desconocidos. En fin, tuvimos muchas amarguras al final, pero eso uno se queda con su partido hasta el final, y él hasta el final fue un liberal a secas, que ejercía como liberal, es decir, no era simplemente decía yo soy liberal, tengo carnet del Partido Liberal. Horacio era un liberal socialdemócrata, progresista, que nunca se salió de ese sector del partido en el cual nos encontramos en la época en que eran permitidas las disidencias dentro del partido, que no era pecado ser disidente, y creo que vivió liberalmente, Sí. porque eso no se lo quitan a uno. Voy a hacer una muy breve pausa, seguimos esta conversación en un par de minutos, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos haciendo un perfil político, un homenaje, un obituario a Horacio Serpa Uribe, quien murió este 2020, el ex candidato a la presidencia del Partido Liberal, ministro de Gobierno. Estamos hablando con el expresidente Ernesto Samper, con su hijo Horacio José Serpa, hoy senador del Partido Liberal. Partido y la paz, tal vez de los dos grandes amores políticos de Horacio Serpa. Lo voy a poner aquí en un par de videos. La paz primero, la paz es el anhelo nacional. El triunfo de nuestras ideas y el triunfo de nuestros propósitos. En pocas palabras, hay Partido Liberal para el rato. Y presidente, la paz que le fue esquiva, sobre todo porque, y como es la vida, paradójicamente, en el 98, cuando estaba tan cerca de ser el presidente, fueron las FARC con esos acercamientos con la campaña de Andrés Pastrana, quien finalmente movieron la aguja y le quitaron esa opción. Sí, efectivamente, esto es Horacio siempre cualquier consideración, y esto a otros factores le costó la presidencia en 1998. No hay que olvidar, para hacer memoria, que Horacio ganó la primera vuelta con María Emma de candidata a la vicepresidencia en esa oportunidad, y el Partido Liberal ratificó sus mayorías. Lo que vino después fue un
un gesto absolutamente inentendible por parte de las FARC, aceptar formar parte de la campaña de Pastrana, y mire cómo le fue tan mal que posteriormente, a los 4 años, Álvaro Uribe, que además había sido también militante del movimiento nuestro, porque Álvaro Uribe nació también en el Poder Popular como Serpa, Álvaro Uribe, con la teoría totalmente contraria, que ya lo que valía la pena no era la paz sino la guerra, pues le ganó las elecciones a Serpa, quien siguió insistiendo en que el camino era la paz. O sea que fue un modelo un costoso modelo de coherencia el que tuvo él frente al tema de la paz. ¿Y por qué la guerrilla no quiso hacer, o por qué esa guerrilla no quiso hacer la paz con Serpa? Por las mismas razones que no la quiso hacer conmigo, que no la quiso hacer con Barco. Es curioso, pero Manuel Marulanda tenía un cierto resentimiento, habiendo sido un liberal en sus primeras épocas, contra el Partido Liberal, que expresaba de esa forma. Nunca quiso aceptar hacer una paz con un gobierno liberal, si es que se pudiera considerar el de Santos liberal, pero no creo que tuviera ese carácter. Pero los 2 acuerdos de paz que se trataron de hacer exitosos fueron el de Belisario, que era conservador, y el de Pastrana, exitoso en el sentido de que comenzaron el de Belisario y el de Pastrana y se frustraron, pero nunca hubo un gesto propositivo para hacer la paz con los sectores liberales. Presidente, y está aquí en el estudio Horacio José, que soy un senador del Partido Liberal. Seguramente lo están viendo muchos liberales. ¿Usted qué les diría a esos liberales evocando un poquito la memoria y la vida política de Horacio Serpa? Bueno, yo diría que hay que seguir el legado que nos dejó Serpa. A mi juicio es un legado que se resume en 3 palabras. La lealtad, sin duda, en un mundo tan descreído por deslealtades, por traiciones, por zancadillas, por actitudes mezquinas. Horacio Serpa hacía honor a lo que decía el doctor Julio César Turbay Ayala, y es que para ser un buen político hay que ser como los buenos aviadores, que es volar alto y mirar hacia adelante. Él siempre lo hizo. El segundo legado que deja Serpa es el legado de la coherencia. Él mantuvo, como ya veíamos en el tema de la paz, su coherencia en lo que eran sus principios articuladores de su propuesta política, como era el contacto con la gente, la defensa de los intereses sociales, la justicia democrática y este tema, por supuesto, de la paz. Y finalmente, un tema que es la compasión. A mí siempre me llamaba la atención de Horacio la manera como conectaba con la gente, con el vendedor de periódicos, con el lustrabotas, con los estudiantes de derecho. Es decir, era una persona que tenía casi que tenía la magia de la conectividad con la gente, y ese sentimiento de conectar con la gente le nacía del corazón. Creo que esos son las 3 enseñanzas que yo le dejaría. Con esto me va a tocar despedirlos. Sí, señor. Ahí nos quedamos. A los nuevos liberales como modelo. Lealtad, coherencia, compasión. Presidente Samper, un gusto siempre contar con sus opiniones, sobre todo en este perfil, a un hombre que usted conoció muy bien. Muchas gracias. Presidente, gracias a ustedes, y un saludo a Horacio José y a todos ustedes. Muchas gracias. Aquí yo le repito la cartilla: lealtad, coherencia, compasión. Se la puedo repetir varias veces antes de que se acabe el programa. Gracias, presidente. Ok. Bueno, muchas gracias. Eso de que conectaba con la gente, me imagino que usted lo tuvo que haber, tuvo que haber vivido mucho. Era increíble, o sea, en su momento, en sus campañas presidenciales, pero además después de esas campañas, 20 años después, sí, la gente en cualquier sitio en donde estuviéramos pasaba a darle un abrazo, que lo quería, que lo recordaba, que usted era un berraco, que no... Usted siempre, mi papá, mi abuelo siempre fue liberal y creyó en usted, y usted tiene que tal, o sea,
tantos mensajes de agradecimiento, como que había mucha mística en ese momento. Claro. Sí, mucha mística, porque Serpa representaba ese trapo rojo que hoy efectivamente pues está desteñido. Y lo que habla el presidente de la lealtad. Yo recuerdo en la campaña del 2002, cuando Serpa tenía, el 30% y Uribe tenía el 4%, los asesores le empezaron a decir, cambia el discurso. Y diga que va a combatir a la guerrilla con toda la fuerza de la ley, ¿sí? Y no diga de a mucho que va a dejar la puerta abierta para una salida negociada del conflicto. Y Serpa dijo, no, pues mientras se genera esa salida negociada, pues hay que, por supuesto, combatir a la guerrilla. Pero la prioridad debe ser buscar un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque llevamos 50 años matándonos. ¿Por qué? Porque llevamos tantas décadas tratando de salir de este problema que no hemos podido salir. Pero vamos a perder las elecciones, doctor Serpa. Pues perdemos las elecciones, pero eso es lo que yo creo. Él siempre fue así. Bueno, y perdió 3 elecciones. Él siempre fue así y fue una persona tranquila, una persona serena. Yo recuerdo cuando también otro episodio, fueron a la casa en el 2002, o fue un senador de la República de ese momento a decirle que se iba con Uribe, ¿sí? Y entonces yo estaba al lado, yo me pegué a esa reunión y decía, oiga, jefe, es que me retiro de su campaña, me voy a ir con el doctor Uribe porque X o Y consideraciones. Sí, él con toda la tranquilidad del mundo, vaya, tranquilo, tal, cero problema, no sé qué. Y después mi mamá se enteraba y mi mamá, pero este es un sinvergüenza, tal. Y él con una tranquilidad, de verdad, o sea, era una persona muy serena. Recuerda el vaso de agua de Mocus. Sí, hoy en día claro, el vaso de agua de Mocus, yo no me acordaba de eso, claro. Entonces, espérense, para los que no se acuerden, eso está por ahí en YouTube, que Mocus estaba haciendo algún tipo de esas performance político que hacía y cogió un vaso de agua en una mesa así en donde estaban teniendo una rueda de prensa y se lo tiró en la cara. Yo tampoco recuerdo mucho, pero estaban Noemí, Serpa y Mocus. Y Serpa estaba al lado de Mocus y entonces lo que pasó fue que Mocus quería decir algo como que la gente le da rabia, como esto que va a pasar, y resulta que le echó el vasado de agua y mi papá pues hizo una cara de molestia, pero digamos... No, otro le había metido la mano. ¿Quién sabe qué? Pero entonces déjeme y nos devolvemos porque hablamos mucho del Serpa defensor de Samper, el Serpa candidato, pero no el Serpa constituyente, y fue presidente de la constituyente, un rol muy importante por estos días que estamos celebrando como los 3 décadas de esa votación. Aquí lo voy, el full constituyente, muchachos, lo tenemos por ahí. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. Y eso no fue fácil, es decir, esa constituyente fue un proceso de negociación difícil para todo el mundo, es decir, negociar con Álvaro Gómez en ese momento, negociar con Antonio Navarro, que básicamente se acababa de dejar los fusiles con el M-19, y él fue muy importante para que esta constituyente sea una constituyente, pues, y una constitución de espíritu liberal. Sí, realmente, previo a este acuerdo, los jóvenes se pronuncian, ¿sí? Con la séptima papeleta que usted recordará, y la juventud de Colombia en ese momento decía, bueno, echemos para adelante, cambiemos este momento de tantas dificultades, busquemos un acuerdo entre lo que representaba el Partido Liberal, el Partido Conservador y por supuesto las nuevas guerrillas que ya eran parte de la sociedad civil. Entonces buscar ese acuerdo, yo me imagino no era nada fácil, pero el más grande orgullo de Horacio Serpa era haber sido copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Claro, y ahí estábamos viendo la tirada del vaso de agua en la que... Usted que lo conoce sabía que estaba muy molesto, pero la verdad no digamos que lo aguanta con mucho estoicismo.
forma de violencia, es lo que necesitamos en Colombia. Necesitamos que en Colombia la gente acepte esta forma de guerra, para que no haya vidas, para que haya la posibilidad de pedirle disculpas a la persona. ¡Qué bárbaro! Vamos a hacer una breve pausa, seguimos con más invitados, más personas que tuvieron el placer, el honor de trabajar con Horacio Serpa Uribe. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos haciendo un perfil político de uno de los políticos más influyentes de finales del siglo XX, Horacio Serpa Uribe, el último candidato del Partido Liberal que tuvo alguna posibilidad de ganar en 1998. Conecto aquí la llamada con Juan Fernando Cristo, que fue secretario privado de Ernesto Samper cuando Horacio Serpa era su ministro de gobierno, fue del Partido Liberal y ahora está en una de las disidencias varias de ese partido. ¿Cómo está Juan Fernando? Daniel, gusto en saludarlo, un saludo a todos los televidentes y encantado de estar nuevamente con ustedes, además hablando de esa gran figura de la Colombia de las últimas décadas, Horacio Serpa Uribe. ¿A usted, Serpa, qué le enseñó? Cristo, ¿qué le enseñó? Me enseñó mucha humildad en el ejercicio de la política, me enseñó mucho liberalismo. Yo creo que Horacio Serpa, Daniel, fue el último gran caudillo popular, no solamente liberal de Colombia, cuando la política se hacía distinto, cuando no había redes sociales, cuando los medios de comunicación influían obviamente en los procesos, pero no de la manera tan decisiva como es hoy, cuando era mucho más importante hacer un buen discurso en tarima que una buena entrevista en los medios de comunicación. Y yo creo que quienes hicimos política durante mucho tiempo con Horacio Serpa, aprendimos que el contacto con la gente, que la humildad, y Horacio tenía una gran vocación de servicio público, de compromiso con la provincia. Aprendí muchísimo de eso, pero fundamentalmente, Daniel, aprendí que a querer y a comprometerme con el tema de la paz en Colombia. Yo creo que no ha habido un colombiano, tuve la oportunidad de escribirlo en el diario El Tiempo hace unas semanas, que tuviera un mayor anhelo de paz, un mayor compromiso genuino, más allá de cualquier consideración política, que la que tuvo Horacio Serpa Uribe. Y tuve la oportunidad, Daniel, de vivir muchos episodios de la vida política de este país. Mire usted, paradójicamente, primero, él como ministro del Interior en el año 94, y yo simplemente un joven recién egresado de la universidad trabajando en el gobierno, admirándolo. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con él directamente, él como jefe y yo como subalterno. Y 20 años después, Daniel, a propósito de ese tema de la paz, yo era ministro del Interior, él senador de la República, y fue mi gran apoyo para sacar adelante la agenda de implementación del acuerdo de paz. Y yo recuerdo todavía la gran emoción que él sentía de que se hubiera firmado la paz con las FARC, aún a pesar de que las FARC tomaron muchas decisiones. Cuando Horacio fue candidato presidencial en 2 oportunidades que terminaron perjudicando sus aspiraciones políticas. Yo creo que era un hombre de una generosidad inmensa y una humildad en el ejercicio de la política. Y Juan Fernando, hábleme un poquito más, es que ese partido del que usted hizo parte y que yo creo que cada vez existe menos, el de los directorios, el partido que era fuerte en las regiones, ese partido tal vez ya se acabó y tal vez no va a volver a existir. Entonces me gustaría que usted tratara de darle como más carne acerca de cómo funcionaba la política en ese momento y de cómo era esa política a través de un sistema bipartidista que dominó la política colombiana por tantos años. Pues mire, cuando Serpa es el hombre de la transición en ese bipartidismo, ¿no, Daniel? Recuerde usted que la Constitución del 91, fíjese usted las paradojas de la vida, la Constitución del 91, Horacio Serpa, que fue un gran protagonista, acabó el bipartidismo en Colombia, creó la segunda vuelta presidencial
y creó la vicepresidencia de la República. Esas dos figuras políticas, la segunda vuelta y la vicepresidencia, fueron las que impidieron que Horacio Serpa fuera presidente en el 98, creadas esas figuras e impulsadas por él. Así entendía él la democracia y siempre entendió que había que ampliar los espacios políticos en Colombia. Entonces, Serpa es candidato de un partido que, como usted bien lo dice, alguna vez Enrique Santos Calderón escribió una columna en el diario El Tiempo hacia esos años que decía que Serpa era el último, fue premonitoria además, dijo Serpa es el último de los mohicanos, el último candidato que va a tener el Partido Liberal con opción de poder y con el apoyo de la estructura y de la base del Partido Liberal en toda Colombia. Eran campañas de plaza pública, eran campañas de grandes manifestaciones, eran campañas del trapo rojo, eran campañas en donde la militancia liberal sentía un gran orgullo de apoyar un candidato como Horacio Serpa. Era un partido con una gran influencia en las bases populares, en las organizaciones sociales. Sí. Ese partido ya no existe ni va a volver a existir en Colombia, primero porque ya no tenemos bipartidismo y segundo porque el partido se alejó totalmente de la base regional y el partido se convirtió simplemente en un exclusivo club de parlamentarios en Bogotá, que ya cabe incluso en un apartamento del norte de Bogotá, ya ni siquiera tienen que utilizar la sede de la 36. Pero César Gaviria tiene un apartamento muy grande y todavía queda un Serpa dentro del partido. De pronto el trapo rojo se podría volver a agitar. No, yo creo que ese trapo rojo ya es totalmente pálido, ya parece blanco. Tal vez de la paz que defendió Horacio Serpa ya está totalmente... Serpa, defienda. No, es que yo estoy de acuerdo en mucho de lo que dice Juan Fernando. ¿Sí? El partido está desconectado de sus bases, los directorios regionales, municipales pasaron a ser un cero a la izquierda, nadie visita a los liberales en la región, en la provincia, ¿sí? Y adicionalmente el Partido Liberal hoy en día no es... o no se caracteriza por representar algunas causas ciudadanas, ¿sí? Entonces hay una desconexión entre la opinión pública y lo que representa el Partido Liberal. ¿Y por qué se da todo eso? Pues porque se cierran los espacios, ¿sí? Fíjese, Juan Fernando, y mi papá siempre le dijo, no se vaya del partido, no se vaya del partido, se terminó yendo del partido y una gran cantidad de liberales, sí. Porque en el liberalismo antes siempre se respetó la diferencia, pero ahora solamente existe una línea y es la línea cercana al presidente Gaviria y pues eso le ha hecho un daño muy grave a todo este partido. Juan Fernando, muchas gracias por conectarse con nosotros, por compartir esas experiencias con Horacio Serpa y por ayudarnos a recordarlo en este programa de hoy. Daniel, un abrazo especial a Horacio José, gracias a usted por la invitación y pues todos seguimos muy tristes con esa partida de Horacio y lo que decía Horacio José ahora, no solamente porque ya Horacio Serpa no está, incluso más allá de Gaviria, el partido hoy en día, las bases sociales se movieron hacia la izquierda, el partido ya no es capaz de hacer oposición a la derecha en Colombia y por eso muchos salimos del partido a defender las ideas liberales, las ideas que defendió Horacio Serpa, a defender esas ideas en la calle, ya que el Partido Liberal renunció a defenderlas en los distintos escenarios. Luego, es un buen momento para recordar lo que fue el Partido Liberal hace unas décadas y lo que fue Horacio Serpa, quien fue su último gran jefe. Muchas gracias, señor. Un político irrepetible, Horacio Serpa Uribe, en una política que parece también irrepetible. Vamos a hacer una breve pausa y terminamos en un par de minutos. Esta noche aquí en Zona Franca estamos recordando al gran político liberal, Horacio Serpa Uribe. Nos acompaña su hijo, también liberal, cada vez menos. No porque se haya vuelto godo, sino cada vez menos comprometido con la valletilla, el trapo. No, es que estamos en una situación bastante difícil y hay que reconocerlo. Yo pienso que el Partido Liberal pues, ha perdido
gran parte del espacio. Peleenlo, ¿cómo se van a dejar quitar el partido de solo un man? Daniel, el problema es que deberíamos pelearlo entre todos y hacer una discusión interna entre todos, pero es que ni siquiera eso se permite. Se hizo en un Congreso Nacional con 600 delegados en donde 598 votaron por el presidente Gaviria, ¿sí? Y el resto bloqueada el micrófono, ¿sí? Vía Zoom. Eso no es serio. Bueno, le voy a poner una cosa que dijo su papá acerca de los muchos intentos que hizo de llegar a la presidencia y creo que ahí hay una gran frustración y le voy a preguntar por eso. No sé si ustedes me vayan a creer, pero yo nunca quise ser presidente. Entre otras cosas porque yo sabía que eso no estaba a mi alcance. Y me metí y terminé luchando por la presidencia. Y me derrotaron la primera vez y yo dije la siguiente. Después de la segunda sí no me quedaron muchas ganas, pero alguien me sopló un dicho, ¿no? La tercera es la vencida. Y cometí el error más grande de mi vida. Hay una sensación, y no sé si eso lo creía él, de que a él nunca, no lo dejaron llegar a la presidencia, de que había una alianza de una élite, tal vez política, bogotana, que no quiso nunca que Horacio Serpa, el hijo del tinteriño santanderiano, fuera presidente de Colombia. Sí, pues eso siempre se dijo y yo creo que fue así, ¿sí? O sea, es más meritorio todo este listado de cosas que usted ahorita dice cuando esa persona es hijo de una maestra de escuela y de un tinterillo. ¿Sí? Casi fue presidente de Colombia, ocupó las 3 ramas del poder público, lo hizo siempre como un caballero, coherentemente, con lealtad, en fin. ¿Sí? Y cuando llegó a Bogotá, pues él siempre decía... la Cachacolandia, digamos, a mí no me va a dejar entrar. ¿Sí? Y en las campañas presidenciales, o mucho en la primera, ¿sí? Pues se decía que había, ¿sí? un acuerdo como para no dejar a Serpa, ¿sí? Que era una persona pues, de extracción popular. Claro, cuando estaba frente a Andrés Pastrana. Claro, que era representaba, digamos... la Cachacolandia. Exactamente. Sí, entonces pues eso siempre se dijo, pero él se remangaba la camisa y salía a conseguir esos votos. Nunca pues, se dio látigo por eso, ni mucho menos. Él estaba orgulloso. No fue resentido, él no era una persona resentida. Para nada. Él siempre buscó la forma de llegar a la presidencia, ¿sí? Yo también en algún momento le dije, bueno, papá, ¿y lo de la presidencia cómo fue? Me dijo, no, yo nunca la quise, sino que en el 98, después de la defensa a Samper, pues terminé siendo yo como la cabeza del liberalismo en Colombia. Y yo dije, miércoles, un hijo de tinterillo, hijo de maestra de escuela va a llegar a ser presidente, pues hagámosle, ¿sí? Hagámosle y tenemos las botas puestas. Y también siempre dijo, me equivoqué al lanzarme por tercera vez en el 2006 a la presidencia de la República. Lo hice porque no quería que el Partido Liberal no tuviera candidato presidencial. Claro, pero y creo que esa fue la última vez que el Partido Liberal sacó más de 1 millón de votos en una primera vuelta, porque después... Sí, esa fue... O sea, en esa vez le ganó Carlos Gaviria. Le ganó Carlos Gaviria y, claro, y Serpa fue tercero. Y Serpa fue tercero, fue tercero con más de 10%. Yo estuve viendo hoy, creo que tuvo 11%, más de 1 millón de votos. Pero pues estamos hablando de que después fue Rafael Pardo. Después fue Pardo en el 2010. Sí. Y después... En 2014... Pues claro, acompañó la reelección de Santos. Claro. ¿Sí? Y después y en el 2018 pues Humberto de la Calle. Que cada vez va más abajo. Humberto de la Calle, recuerdo, creo que no sacó más de 500.000 votos. Sí, señor. Bueno, y contra esa Cachacolandia lo metió usted en el gimnasio moderno para que no le fuera a pasar eso, ¿no? Fue durísimo. Fue durísimo porque yo recién desempacado de Barranca Bermeja, ¿sí? Y en el moderno, pues todos estos compañeros, digamos, con quien hoy en día tengo una muy buena amistad, pues eran personas de estratos altos, ¿sí? Al principio fue duro, a mí me decían el corroncho, llegó el corroncho, ¿sí? Hasta que por allá a los 2 años o al año y medio me tocó darme trompadas con un compañero para hacerme respetar.
Su papá murió este año después de un cáncer largo, pero yo me imagino que se murió tranquilo, es decir, un hombre que puede mirar atrás y que puede ver una vida llena de cosas logradas y logradas incluso para sus hijos. Mire, mi papá era feliz, estaba tranquilo, estaba dichoso con su vida, amaba a Rosita, a sus hijos, a todo el entorno familiar, lo que él había construido con mi mamá, de verdad a él le parecía admirable, ¿sí? Y como un mes antes de su muerte me dijo, hijo, estoy orgulloso, o más bien agradecido, perdón, con Dios porque me dio un sobregiro en esta vida, ¿sí? Me avisaron que tenía cáncer y llevo 1 año y medio combatiendo el cáncer como un luchador, pero he podido disfrutar 1 año y medio más a mi familia, he podido disfrutar a Bucaramanga nuevamente, me he reencontrado con varios amigos. Bueno, en unos meses con toda esta cosa del confinamiento del COVID, claro, pues fue... Pero incluso eso alcanzó a ver. Sí, pero incluso eso, y él estaba tranquilo y él estaba feliz, y una de las conversaciones, digamos, de fondo que tuvimos fue cuando la cosa de las FARC con Álvaro Gómez. Ajá. Sí, cuando las FARC saca este comunicado en donde aceptan que ellos estuvieron pues detrás del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, yo estaba en Bucaramanga, salgo a donde mi mamá y a donde mi papá, vamos los dos, y le decimos, papá, acaba de pasar esto. Las FARC acaban de aceptar que ellos estuvieron detrás de ese asesinato. Se le salieron las lágrimas y dijo, hijo, llevo 20 años recibiendo palo injustamente, me han señalado, es por lo único que a mí me han maltratado en esta vida, hoy siento tranquilidad. Sí, me acaban de quitar un gran peso. Sobre todo porque él había estado con Álvaro Gómez en la Constituyente. Claro, claro, ellos tenían una relación y mi padre siempre hizo la política de una forma respetuosa. A nadie le cabía en la cabeza que Horacio Serpa hubiera querido mandar a matar a una persona. A nadie, a nadie, a nadie. Y entonces él me decía en ese momento, hace un par de meses, hijo, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy, digamos, hoy duermo sin una carga encima y bueno, mi papá siempre fue una persona feliz y contenta. Descansa en paz su papá. Muchas gracias, Horacio José, por venir, por ayudarnos a recordar a su papá y a recordar todo lo que dejó en la historia política Daniel, colombiana. gracias y de verdad que en nombre de toda la familia le agradezco por este homenaje tan bonito, tan sentido que le hizo usted. Un hombre que tiene todos los méritos para ser recordado en este país. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.